Hola a todos y bienvenidos a la actualización del Paladín Poseído de Legendary Monsters. Una nueva actualización enfocada a mejorar de enorme forma esta facción en todos los aspectos posibles, y creando una experiencia totalmente diferente a su versión anterior. Así que dicho esto, espero que hayas dejado ya tu like, que vamos a comenzar. Vale gente, este mod se llama Legendary Monsters, principalmente enfocado en añadir nuevos mini jefes que al final ya no serán tan mini jefes, pues desde la actualización pasada se enfocarán más en mejorar y aumentar de enorme forma el nivel de estos, al punto de volverlos absurdamente poderosos. En este video tan solo vamos a enfocarnos en mostrar todo lo nuevo añadido en esta actualización, por lo que si quieres conocer todo sobre este mod, primero te recomendaría que vieras estos dos videos. Como primer paso, para llegar a la nueva estructura del Paladín Poseído, necesitaremos crear el Ojo Fantasma, una herramienta que será prácticamente lo mismo que un Ojo de Ender, y nos llevará a la ubicación de esta nueva estructura. El Reino Colapsado será un gran castillo antiguo con algunas ruinas de aldea a su alrededor. Si bien la estructura en sí no estará para nada mal, tampoco es algo que impresione demasiado, al menos a primera vista. Pero tranquilo, que ya les voy adelantando que nada aquí es lo que parece. En esta estructura encontraremos varios cofres y barriles con muy buenos tesoros, como libros encantados, botellas de experiencia y hasta piezas de armadura de diamante. Los enemigos que podremos encontrar rondando por esta zona serán los siguientes. Primero tendremos al Caballero Embrujado, un guerrero feroz revestido por completo con una armadura de caballero. Estas pueden variar de 3 diferentes formas, pero en esencia serán lo mismo. Simplemente estará cambiando el tema del skin, al igual que otros enemigos que veremos un poco más adelante. Vendrán armados con su espada y escudo, además de usar la habilidad de contraataque, un estado donde se cubrirán con su escudo y si es atacado regresará el golpe mucho más poderoso, además de darte el efecto de aturdimiento. Al derrotarlos nos estarán dejando minerales y el trozo de espada de caballero, con la que podremos crear esta misma arma. El siguiente enemigo será el Guardia Embrujado, prácticamente lo mismo que el anterior pero armado con una alabarda dorada, permitiéndoles tener mayor alcance y daño, pero fáciles de evadir si los combatimos en círculos. Al ser derrotado nos estará dejando el Palo Largo, con el cual podremos crear su misma arma. No será muy rápida al atacar, pero tendrá un alcance aumentado de 0.7 y un 25% de probabilidad de dar el efecto de sangrado si asestamos un golpe crítico. Continuando, y como nuevo enemigo tras esta actualización tendremos a los Apóstoles Fracturados, enemigos con poderes mágicos que podrán dañarnos a larga distancia. No serán demasiado peligrosos a no ser que se junten con los demás enemigos. Al ser derrotados, estos podrán dejarnos libros y hojas de papel. Y ahora sí, subiendo bastante más el nivel y justo en el centro del castillo hallaremos al Caballero Decapitado, junto con el Caballero Resucitado. En sí, estos serán dos partes del mismo enemigo, en un concepto bastante interesante, los cuales trabajarán en equipo para evitar que logres pasar al siguiente nivel del castillo. Será un combate bastante difícil, por lo que será mejor que vayas lo mejor preparado posible. Al derrotar a estos dos podrán dejarnos fragmentos de metal debris, con los que podremos crear estas dos nuevas armas. La gran espada destrozada será un arma lenta de 12 de daño y un punto extra de alcance al atacar, mientras que por otro lado tendremos la jabalina resucitada,
un arma larga, lenta al atacar y con 10 puntos de daño. Y por supuesto, la habilidad de lanzarla como si fuera un tridente. Ahora, ¿recuerdas que te mencioné que aquí nada es lo que parece? Pues si bien a primera vista no resulta algo tan impresionante o algunos incluso pensarían que la estructura es bastante pequeña, lo cierto es que con ayuda de las partes de llave que nos estará dejando el caballero decapitado, podremos acceder al siguiente nivel del castillo, donde nos encontraremos con las mazmorras. Y fíjate solamente en el tamaño de esta cosa. Realmente el concepto de la dungeon le queda corto. Y no solo eso, sino que será un laberinto repleto de enemigos poderosos, trampas y obviamente con algunos cofres de tesoro. Aquí nos encontraremos con un nuevo tipo de enemigo. La aparición fracturada será un espectro peligroso y rápido que incluso podrá dañarnos nulificando el efecto de resistencia. Y para hacerlo aún más molesto, al ser derrotado no nos estará dejando nada, tan solo siendo un obstáculo más en nuestro camino para llegar al nivel 3 de la dungeon. Y hablando de obstáculos, esta será una de las cosas que más me gustaron, pues aquí nos encontraremos con múltiples trampas desde el mismo laberinto, donde puedes llegar a perderte y toparte con caminos que no llevarán a ninguna parte. Trampas con picos que solo con pisarlas algunos segundos ya te estarán haciendo demasiado daño, y que incluso nulificarán la protección de la armadura. Además, claro, de las hachas colgantes. Una trampa bastante ingeniosa donde deberemos pasar en el momento correcto, o estas nos terminarán empujando al vacío, donde si el daño de caída no termina matándote, los picos que se encuentran en la parte de abajo sí que lo harán. Y otra cosa más, que no se te ocurra hacer ninguna trampa, ya que la estructura estará protegida por otro bloque irrompible, así que no podrás avanzar con tanta facilidad por esta dungeon. Si logramos encontrar el camino correcto, llegaremos con el último guardia que resguardará la entrada al último nivel de la dungeon. Y sí, nuevamente estaremos de frente con el caballero decapitado, pero esta vez con una armadura dorada. Y tranquilo, será exactamente igual al que enfrentamos en el castillo. Tan solo tendrá un cambio de skin para hacerlo ver todavía más poderoso. Una vez que logremos derrotarlo y consigamos ambas partes de la llave, ahora sí podremos ser capaces de avanzar y llegar a nuestro destino final, donde estaremos frente a frente con el que a día de hoy es el enemigo más poderoso del mod, el paladín poseído. Este enemigo solo puedo llegar a describirlo como la fusión del Ignis de Cataclysm y el Caballero de Hierro de Moses Mobs, compartiendo varias similitudes entre estos dos, comenzando por su enorme capacidad de causar daño, teniendo un efecto secundario de sus golpes que limitará el nivel de resistencia que tengas. En este caso, el máximo que podrás llegar a tener será de nivel 2, esto mayormente pensado para nerfear el uso de manzanas doradas, además de un nuevo efecto de estado llamado Fractura de Alma, un efecto negativo acumulable que te quitará un 20% de salud máxima en su nivel 1. A medida que acumules este efecto por diferentes ataques, la salud puede llegar incluso a un solo corazón, siendo extremadamente complicado mantenerle un combate cuerpo a cuerpo. Y por si fuera poco, no todos los ataques que le hagamos serán efectivos, pues la mayoría del tiempo este se cubrirá con su espada. Para que se hagan la idea, si a este señor lo ponemos a pelear con un ejército de guardians, tan solo será cuestión de segundos para que todos estos sean eliminados sin la menor posibilidad de ganar. Pues la clave aquí no será derrotarlo con fuerza bruta, sino con estrategia. En este caso, deberemos encontrar el momento preciso para poder golpearlo, como por ejemplo luego de que realice algún tipo de ataque, donde habrá una pequeña brecha de tiempo en la que no podrá cubrirse. Básicamente, toda la pelea se reducirá en golpear y correr, y si puedes usar alguna otra herramienta que te permita desplazarte de una mejor manera, será mejor que la aproveches. Y otra cosa más, olvidé mencionar que este también contará con una segunda fase, donde se volverá incluso más poderoso que antes, activándose si es que logramos bajarle más del 40% de la vida.
En el caso de que logremos derrotarlo, este nos estará dejando tanto su espada como el alma corrupta. Esta nos permitirá crear a cualquiera de las dos invocaciones, tanto el caballero como el guardia. Aquí puedes elegir la que más te guste. Estos tendrán el comportamiento de una mascota, pudiendo pedirle que nos siga, deambule o se quede quieto. Será un guerrero poderoso que podrá sernos de mucha utilidad en cualquiera de las misiones. Y en el caso de caer en batalla no desaparecerá para siempre, pues podremos volver a invocarlo simplemente juntándolo con algún mineral. Mientras que por otro lado, y volviendo con la espada de alma, ahora será mucho más poderosa que en sus versiones pasadas, pues esta por sí misma tendrá un total de 13 puntos de daño, alcance aumentado de un bloque de distancia, un 50% de probabilidad de dar el efecto de sangrado con un golpe crítico, más el efecto de furia de alma durante 10 segundos si mantenemos apretado el clic derecho, aumentando la velocidad de ataque un 0.5 extra, 6 puntos extra de armadura y durabilidad de armadura más 1. Ahora, en sus nuevas habilidades tendremos el contraataque, un movimiento poderoso pero difícil de utilizar, permitiéndonos regresarle el ataque a cualquier enemigo. En este caso, apretar el clic derecho en el momento exacto donde recibamos dicho ataque. Y como habilidad final, si mantenemos el clic derecho mientras nos mantenemos agachados, invocaremos una horda de flechas fantasmales que se dirigirán rápidamente al enemigo que hayamos apuntado. Pero bueno, conclusión final, una muy buena actualización. Si bien con mucho menos contenido que la vez anterior, tengan en cuenta que no todo terminará siendo enormes actualizaciones de ese nivel. Si tuviera que puntuar todo lo añadido respecto al paladín poseído, le daría un sólido 8 de 10. De hecho, me terminó sorprendiendo más de lo que esperaba, sobre todo por el tema de la estructura y el brutal aumento de dificultad. Si tienen planeado hacer este tipo de rewards para todos los mini jefes del mod, la verdad es que me parecería una muy buena decisión, y que finalmente podría posicionarlo como uno de los mejores mods de jefes de todos los tiempos. Pero dime, ¿qué te pareció esta actualización de Legendary Monsters? ¿Qué fue lo que más te gustó de esta? O incluso, ¿cuál te gustaría que fuera el próximo jefe en ser mejorado en una próxima actualización? También, como siempre, te recuerdo que si te gustaría crear tu propio servidor de Minecraft para jugar con mods que nunca se apague, súper fácil de utilizar y sin problemas de lag, puedes crearlo dentro de los servidores de Olimpo Hosting, donde incluso tendrás un 20% de descuento con el código PUERCO20. Así que bueno, dicho todo esto, ahora sí, vayamos por los saludos. Quisiera mandar un pequeño saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Mini Pig. Un gran saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Gran Puerco, los cuales contarán con el privilegio de poder ver todos los videos mucho antes de que salgan. También un enorme saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Marrano Legendario, a los cuales les estoy enormemente agradecido, ya que sin su ayuda este canal no seguiría existiendo. Y por supuesto también un enorme y poderoso saludo a Nicolás Truco, Juanma Sánchez y Tomás Pex, los cuales se volvieron enormes y poderosos miembros de grado nivel Lechón Primigenio. Muchísimas gracias a todos por seguir apoyando al canal. Y bueno chicos, espero que les haya gustado, se han divertido, que es lo más importante para mí. Si te gustó el video, te pediría que por favor dejaras tu like, comentaras qué te pareció este video, qué otro tipo de videos te gustaría ver en el canal y también suscribirte, que eso es muy importante. Recuerda que los aviones no son pilotados por pterodáctilos y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!